Hola, buen día. Nosotros somos el grupo número 7 y está integrado por Luis Salgado, Oriana Gómez y mi persona, Fabiola Rejón. A continuación vamos a estar hablándoles sobre el craqueo. El craqueo es un proceso químico por el cual se quiebran moléculas de un compuesto, produciendo así compuestos más simples. Aunado a esto, se tiene que hablar sobre el craqueo catalítico. El craqueo catalítico descompone hidrocarburos complejos en moléculas más simples para aumentar la calidad y cantidad de otros productos más ligeros y valiosos para este fin y producir la cantidad de residuos. Los hidrocarburos pesados se exponen a altas temperaturas y bajas presiones y catalizadores que favorecen las reacciones químicas. Es importante debido a que modifica los procesos usados en la refinería para convertir crudos pesados en valiosa gasolina y productos más ligeros. El hidrocraqueo. El hidrocraqueo es un proceso de refinación que utiliza hidrógeno y catalizadores a temperaturas relativamente bajas y altas presiones para convertir el material de corriente media y residuos en gasolina de alto octanaje, combustible para jets, entre otros. El proceso utiliza uno o más catalizadores, dependiendo del producto que se desee obtener, y puede manejar materias primas con alto contenido de azufre sin que haya que someterlos a un proceso previo de sulfurización. El hidrocraqueo es un proceso de craqueo catalítico en el cual, mediante la adición de hidrógeno, las moléculas de hidrocarburo de la cadena larga se rompen en moléculas más cortas. En el hidrocraqueo se utiliza hidrógeno para romper el enlace carbono-carbono, y el proceso no debe confundirse con el hidrotratamiento, donde se utiliza hidrógeno para romper el enlace carbono-azufre y carbono-nitrógeno. La velocidad de craqueo y los productos finales dependen del hidrocraqueo, dependen de la temperatura y del uso de catalizadores. El proceso de hidrocraqueo es uno de los múltiples procesos que tiene lugar en una unidad de refino de petróleo. Este proceso se encuentra situado generalmente tras el proceso de destilación atmosférica, en la que se lleva a cabo la primera separación de crudo, dado que los compuestos más pesados de dicha columna aún se pueden. El craqueo es un proceso de dos fases que combina el craqueo catalítico y la hidrogenación, y por medio del cual las fracciones de destilado se descomponen en presencia de hidrógeno y catalizadores especiales, dando lugar a productos de más valor. En comparación con el craqueo catalítico, el hidrocraqueo tiene la ventaja que se procesan cargas de alto contenido de azufre sin desulfuración previa. En el proceso, la cara de productos aromáticos pesados se convierten en productos más ligeros a presiones que varían entre 80 y 130 atmósferas y temperaturas en un rango de 290 a 400 grados Celsius. En la primera fase, la carga se mezcla con hidrógeno reciclado y calienta y se envía al reactor primario, donde gran parte de ella se convierte en destilados intermedios. Los compuestos de azufre y nitrógeno se convierten en ácido sulfídrico y aromáticos en el reactor de la primera fase por medio de un catalizador. El residuo se calienta y se envía a un separador de alta presión, donde se extraen y reciclan los gases ricos en hidrógeno. Los restantes hidrocarburos se rectifican o purifican para extraer el ácido sulfídrico, el aromático y gases más ligeros, que recogen en un acumulador, donde la gasolina se separa del gas ácido. Los hidrocarburos líquidos
rectificados procedentes del reactor primario se mezclan con hidrógeno y se envían al reactor de la segunda fase, donde se descomponen en gasolina de alta calidad, combustible para aviones y materiales de destilación para mezclas. Tales productos pasan por una serie de separadores de alta y baja presión para extraer de ello los gases, los cuales se rectifican, y las naftas ligeras producidas en la unidad de hidrocraqueo se utilizan para mezclas de gasolina, mientras que las naftas pesadas se reciclan o se envían a la unidad de reforma catalítica. Empleado. Como ya se ha descrito anteriormente, el proceso de hidrocraqueo se divide atendiendo a los tipos de reacciones. Primero, reacciones de craqueo. Estos son endotérmicas, es decir, necesitan energía para llevarse a cabo, para las que se emplea un catalizador ácido del mismo tipo empleado en un proceso de craqueo catalítico. El catalizador más usado son zeolitas producidas en una matriz sílice-alumina. Las principales funciones de la matriz son darle resistencia mecánica al catalizador, actuar como trampa de choque y la de recraquear las moléculas de hidrocarburo, ya que si estas no fueran precraqueadas, el tamaño de las moléculas de hidrocarburo impediría su entrada en los poros del catalizador de zeolita, por lo que la reacción no se llevaría a cabo. Y tenemos las reacciones de hidrogenación. Estas son exotérmicas, es decir, se obtiene energía del proceso. A diferencia del craqueo catalítico, en el hidrocraqueo el proceso es globalmente exotérmico. Para las reacciones de hidrogenación se necesitan catalizadores metálicos, dado que ambas reacciones se llevan a cabo en el mismo reactor. El catalizador contiene platino y níquel para catalizar las reacciones de hidrogenación. Ambos metales están dispersos sobre la matriz de sílice-alumina que devuelve a la zeolita. Buenos días, mi nombre es Luis José Salgado García. Les voy a hablar sobre el craqueo catalítico fluidizado FCC. Este se basa en la descomposición o rompimiento de las moléculas de alto peso molecular. Esta reacción se promueve por un catalizador sólido pulverizado que se incorpora a los hidrocarburos en un reactor de tipo tubular con flujo ascendente. Esto ocurre luego del precalentamiento necesario para incorporar la temperatura requerida a la reacción. A la salida del reactor, el producto es enviado al equipo de fraccionamiento para obtener los diferentes cortes de hidrocarburos y dirigir las corrientes gaseosas a recuperación de gases, mientras el catalizador se separa de los productos de reacción a través de los ciclones para entrar en la etapa de regeneración y el coque que se genera y adhiere al mismo por las altas temperaturas de reacción se quema ante la recirculación al reactor. La energía liberada en la quemada sirve para dar parte del calentamiento a la corriente de carga. También les voy a hablar de las partes del proceso del craqueo catalítico fluidizado, que entre estas partes tenemos el convertidor o reactor. La carga se atomiza con un vapor de dispersión de 190 psi en 6 boquillas igualmente espaciadas, 6 grados alrededor de la circunferencia de Raisel. Un poco más arriba se encuentra una boquilla ranurada que introduce el reciclo del surre, el cual retorna los finos recuperados en el fondo de la fraccionadora. Las boquillas de carga están diseñadas para tratar un flujo de 15.000 barriles por día con un 3% de vapor de dispersión.
La carga atomizada se pone en contacto con el catalizador regenerado para así efectuarse la reacción en sus sitios activos a 990 grados Fahrenheit para lograr una distribución adecuada de la carga sobre el catalizador. La misma va a un anillo distribuidor y de allí a 6 boquillas igualmente espaciadas. De esta forma dispersa la carga, entra a la zona colectora del tubo elevador, donde el catalizador regenerado caliente se pone en contacto con dicha carga y se vaporiza, elevando su temperatura hasta la reacción de 980 a 990 grados Fahrenheit y el catalizador suministra el calor necesario. La mezcla catalizador-hidrocarburos generada en este proceso asciende a través del riser hasta llegar al desgasificador. Otra de las partes es el desgasificador, que a la salida del reactor fluye directamente hacia los ciclones de 2 etapas, donde se separa el catalizador y los vapores. El catalizador pasa a la parte baja de la sección para despojarse de los hidrocarburos entrampados con vapor de 190 psi, para posteriormente ascender por el tubo elevador mediante el aire portador hacia el regenerador. El flujo de catalizador es regulado por una válvula de tapón y los vapores de agua e hidrocarburos despojados salen de los ciclones y pasan directamente a la fraccionadora. Otra de las partes es el regenerador. Es la parte superior del convertidor en donde el catalizador coquizado se expone a un flujo de aire, el cual quemará el coque depositado en los sitios activos, convirtiéndolo en dióxido de carbono en su mayor parte. El calor de la reacción, por ser exotérmica, calienta el lecho del regenerador hasta unos 1315 grados Fahrenheit aproximadamente. El aire es introducido a través de un ducto dotado de una serie de ramificaciones que poseen boquillas de inyección, con el fin de distribuirlo uniformemente en toda la superficie del catalizador para facilitar la quema del coque. Debido a la velocidad de proyección de aire, el catalizador, por contener gran cantidad de finos, se esparce por todo el volumen del regenerador. Sin embargo, esta sección contiene 2 partes de ciclones abiertos de 2 etapas, 2 primarios y 2 secundarios. El regenerador se comunica con el reactor mediante una línea denominada bajante, standpipe, en donde el catalizador de la fase densa pasa a través de un embudo, hopper, y comienza a descender hasta llegar nuevamente al reactor a 1230 grados Fahrenheit aproximadamente. En la parte baja se encuentra una válvula deslizante, pero esta vez de un solo disco, conocida como SLB2, la cual se encarga de regular la cantidad de catalizador con el fin de adecuar la temperatura de reacción en valores típicos. Entre el embudo y la válvula SLB2 se inyecta el aire de servicio a través de 12 boquillas espaciadas a lo largo del bajante para mantener el catalizador fluidizado. Otra de las partes es la fraccionadora principal. El propósito de la fraccionadora es enfriar y recuperar los productos líquidos de los vapores provenientes del reactor. Los vapores calientes del craqueo entran a la columna cerca de la base y por debajo de la recirculación del surri. En el fondo de la torre hay una sección de deflectores, cuyo objetivo es recuperar los finos de catalizador arrastrados con los vapores del producto. El fraccionamiento se lleva a cabo al condensar los componentes de hidrocarburos a medida que el vapor fluye hacia arriba a través de las bandejas de las columnas. Otro de los temas sobre los que vamos a hablar vienen siendo los catalizadores. Los catalizadores son productos sintéticos cristalinos llamados zeolitas o tamices moleculares fabricados a base de alumina y sílice. La actividad catalítica se produce porque los centros activos de la zeolita son promotores de iones carbonios, responsables del inicio de las reacciones del craqueo.
También tenemos los aditivos. De estos se utilizan algunos tipos de catalizadores con características especiales que favorecen determinadas reacciones, tales como el óxido de tierras raras, que incrementa la estabilidad de los catalizadores, el ZSM5, el cual acumula el octanaje y la producción de olefinas ligeras, y el Dexoc, que transfiere el SOC de regenerador al reactor, o sea, el RAIS. Otro de los temas viene siendo el rendimiento que obtenemos al hacer este proceso, el proceso catalítico fluidizado. Del volumen total obtenemos entre un 3 a un 3.5% de volumen de H2S, metano y etano, de propano y propileno de 4.5 a 6.5%, de butanos y butenos de un 9 a un 12% de su volumen, la gasolina de un 44 a un 56% de volumen, ácido cíclico ligero del 3 al 20%, slurry oil de 4 a 12% y del coque se obtienen de un 5 al 6% del volumen total en este proceso. Eso fue todo por mi parte de la exposición, espero que la hayan disfrutado. Alquilación. La alquilación se utiliza para producir un componente de la mezcla de la gasolina para automóviles, la cual consiste en la combinación química de olefinas de cadenas pequeñas, principalmente propileno y buteno e isobutano, para la formación de parafinas de alto octanaje en el rango de la gasolina. Para este proceso se requiere de catalizadores ácidos, los cuales pueden ser ácido sulfúrico o ácido fluorhídrico. La principal reacción química de este proceso es la siguiente, donde tenemos un isobuteno más un isobutano en presencia de un catalizador, produce 2,4 trimetilpentano, también conocido como isoctano. Este es un contribuyente a la nafta para que sea 100% parafínica. Diagrama de flujo del proceso de alquilación, donde se tiene un isobutano más un butileno, los cuales deben pasar por un enfriador. El tiempo de reacción de esta mezcla es de 40 grados Celsius. Condiciones para que se encuentre en fase líquida en el reactor. En el reactor, estos líquidos de alimentación se unen junto con el ácido. Esto puede tardar alrededor de 20 minutos, donde se asegura que se genere un contacto eficiente para lograr la reacción deseada. Después de este tiempo, estos fluidos son enviados a un separador de ácido, donde los ácidos más pesados se asientan rápidamente y son enviados nuevamente al reactor, mientras que la mezcla de fluido es enviada a un tren de fraccionamiento, donde obtenemos butano y propano, los cuales son manejadas por plantas de gas. Tenemos el alquilato, que es enviado a tanques de almacenamiento. El isobutano es enviado nuevamente al enfriador para otro proceso. Variables operativas. Relación molar isobutanos-olefinas. Se requiere de un exceso de isobutano para que las reacciones que se llevan a cabo sean completamente. Un bajo contenido de isobutano favorece a las reacciones laterales. Esto da como resultado un producto de menor calidad debido a la formación de compuestos pesados. Pureza de ácido. La baja concentración de ácido requiere mayor consumo y esto da como resultado un producto de menor calidad debido a la formación de fluoruros orgánicos, los cuales son solubles en los productos. Temperatura de reacción. Para la formación de isoctanos se requiere bajas temperaturas. Un aumento de temperatura favorece la formación de isómeros de menor número octánico y da como resultado un alquilato de menor calidad. Presión de operación del reactor. El valor de la presión para esta unidad es de 7 kilogramos centímetros cuadrados. Tiempo de resistencia. Para el ácido sulfúrico, el tiempo de resistencia es de 5 a 40 minutos, mientras al ácido
flow hídrico es de 5 a 25 minutos.